Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Además, solo buscamos novelas con más de 100 capítulos para no perder la emoción. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que te suscribas, des me gusta y comentes. Gracias. El líder de los caballeros NTR decidió escapar. Capítulo 61. ¿Por qué esa persona es así? Clara salió rápidamente de la habitación de Nausen. Era como si pudiera ver un profundo dolor e ira en su apariencia, incluso con lágrimas en los ojos. Como resultado, las personas que la vieron se apartaron del camino, ampliando su distancia. Pero, ahora mismo en este momento, los sentimientos en su corazón era completamente diferente de lo que mostraba la cara enojada, miedo, y no. El hecho de que salí por poco de una situación en la que podría haber caído en el abismo si me hubiera movido por un momento, todavía la hacía sentir como si su corazón se encogiera. Peligro. Lo hice, realmente. Justo antes, la general Nausen, que había mostrado una clara voluntad de traer de vuelta a Cranwell frente a ella, pasara lo que pasara. Al verla seguir mostrando su eterno afecto por el hombre, a pesar de haberse pasado a los rebeldes, Clara se apoderó automáticamente de una profunda sensación de inquietud. De hecho, la principal razón de su partida fue la molestia del general Neto, pero más que eso, su traición fue decisiva. Clara trató de deshacerse de Cranwell conspirando con el general Neto a través de disputas, aunque, desde su punto de vista, todavía pensaba que era una elección inevitable para el éxito. Aparte de eso, Clara era muy consciente de los peligros de esto en este momento. Era una mujer llamada Nausen la que literalmente podía dar su vida por Cranwell. Si es así, ella, ¿qué pasaría si Clara descubriera que él había traicionado y tratado de matar al hombre? Y debido a esto, si te enteras de que Cranwell se fue a los rebeldes para sobrevivir. A partir de ese momento, estaba claro que Nausen haría cualquier cosa para arrojar a Clara al infierno. No debería haber mostrado estos sentimientos, maldito. Como estaba tan nerviosa, casi me da un gran susto. Afortunadamente, la improvisación que me vino a la mente justo después de eso, ante la actuación de Clara, que expresa su disgusto por Cranwell citando la razón por la que es un traidor, Nausen finalmente es engañado y logra apagar el fuego urgente. Sin embargo, incluso si se eliminara el peligro inmediato, la situación aún no había terminado. No, teniendo en cuenta lo que estaba por venir, Clara sabía que esto era solo el comienzo. Maldita sea. Es por eso que nunca quise venir aquí. De repente, ese hijo de puta hizo las cosas raras. Era Clara la que había permanecido en la región del Arce cuando hubo trabajo de los Morgs en el pasado. Por mucho que el peligro del general Bagoin hubiera desaparecido, Clara originalmente tenía la intención de acompañar al general Neto, pensando que necesitaba seguirlo de nuevo. Desafortunadamente, ella tenía la tarea de rectificar a los caballeros que quedaron después de que Olivier huyó. Si fue un caso muy vergonzoso, esto en sí mismo no fue malo ya que se convirtió en la líder de los caballeros que siempre había querido que fuera ayudante. Pero, la situación actual después de eso, a la orden del general Neto de ir al sur con él, Clara no tuvo más remedio que aceptarla mientras se sentía molesta por dentro. La intimidad con el general Neto también era intimidad, pero, sobre todo, mientras circulaban rumores de que el Imperio podría enviar un equipo de investigación en relación con el fracaso del incidente de la tribu Mok, también necesitaba salvarse tanto como fuera posible. Estaba claro que la situación se había deteriorado literalmente fuera de control en el caso de ser atrapado en la aguda vigilancia del equipo de investigación y, desafortunadamente, tocar la verdad. Para evitarlo en la medida de lo posible, no tuvo más remedio que venir aquí con el general Neto. Ahora, se arrepentía tardíamente de su elección. Tal vez hubiera sido mejor que se investigara. Nunca pensé que esa perra sería así, incluso después de convertirse en general. Aún así, al llegar aquí, Clara esperaba que los sentimientos de Nausen por Cranwell se hubieran roto bastante. Era el resultado de juzgar que era poco probable que incluso un general estuviera todavía enamorado de un traidor que se había pasado al enemigo. Pero, no tuvo más remedio que admitir que había juzgado completamente mal. Lejos de romperle el corazón por Cranwell, seguía siendo enérgico. No, más bien Nausen, que se siente lo suficientemente fuerte como para sentirse como una obsesión. En esta situación, si se revelara la verdad, era obvio lo que haría con el tremendo poder de un general. Afortunadamente, todavía no sabemos la verdad, pero en el improbable caso de que alguna vez se revele. Era reconfortante que solo quedaran 3 personas que conocían el secreto, Richard, yo y el general Neto. Los 3 son las personas que están más profundamente involucradas en este trabajo y se encuentran en una situación en la que no es fácil ni siquiera retirar las manos. Con la idea de que deberían mantener la boca cerrada por ahora, sintió la necesidad de hablar de ello con Richard, que había venido con ella primero.
¿Por qué las cosas llegaron a este punto? Cromwell, después de que esa persona se fue, nada ha vuelto a la normalidad. En el mejor de los casos, me sentí aliviado cuando el lobo llamado General Burgoyne se fue, pero esta vez era como un león sentado frente a mí, lamentando el hecho de haber caído en una situación que era más peligrosa que cuando estaba siendo interrogada por Burgoyne. Clara comenzó a maldecir a Neto con entusiasmo por hacerla enfrentar tal crisis interior. ¿En qué es buena esa persona? ¿No termina la guerra arruinada por la guerra, y no intentas hacer algo que no funciona sin razón y hacer que tus aliados te den la espalda? En este momento, Nausen está ascendiendo al rango de general por su cuenta aquí, pero ¿por qué esa persona es así? El general Neto, un hombre que al principio falleció debido a sus antecedentes familiares y su posición, pero cuanto más lo conocía, más lo decepcionaba. Sintiéndose arrepentida por el hecho de haber elegido a ese hombre que estaba de guardia como un perro guardián en ese momento, Clara cerró la puerta bruscamente tan pronto como entró en su habitación, mientras se estremece ante el pesado miedo que aún no se va. El ejército imperial y el ejército rebelde casi terminaron de prepararse para la batalla en un estado de confrontación. En una nube de guerra que madura lentamente, el general Nausen observaba la situación con calma. Un total de 30.000 rebeldes están formando formaciones alrededor de Fort Camden. Era un gran ejército creado reuniendo 20.000 refuerzos, que consistían en 5.000 tropas regulares y 15.000 milicianos del norte, y 10.000 tropas regulares originalmente estacionadas aquí en la región de Carolina del Sur. Por otra parte, nuestras fuerzas estaban compuestas por 15.000 soldados regulares y 2.000 milicias, con un total de 17.000 efectivos. Como estaba luchando contra enemigos 2 veces más en número, se podría decir que el imperio estaba en desventaja en muchos aspectos, pero, aún así, Nausen estaba juzgando que esta no era una batalla particularmente imposible de ganar. El número de tropas superaba claramente a nosotros. Pero el tamaño del ejército regular está en ebullición. Sobre todo, tenemos otra ventaja importante. 10.000 rebeldes se reunieron aquí bajo el mando del general Gates. Aunque eran soldados regulares, tenían fuerzas armadas superiores y una disciplina bien equipada en comparación con la milicia. De hecho, aquellos que representaban la mayor parte del ejército regular tenían una debilidad fatal. ¿Saben lo insensato que es rebelarse contra nuestro imperio? Los regulares en la región de Carolina del Sur han estado en una racha perdedora ante la ofensiva de Nausen en los últimos meses. Tampoco es una simple batalla. La alienación mediante la movilización de la milicia, la interceptación de suministros y el ataque sorpresa por la noche. Desde el punto de vista del oponente, ha liderado la batalla acosándolo con emoción de una manera que literalmente hace que el doble deseo salga por sí solo, y luego lo rompe terriblemente. Los 10.000 rebeldes del ejército regular actualmente reunidos aquí se formaron reuniendo a las tropas que estaban a punto de ser aplastadas por Nausen. Debido a esto, aunque ahora son bastante grandes, la moral está literalmente tocando fondo. Y el comandante John, que está al mando de estas tropas, era el general Horenshaw Gates, no el hábil mariscal George o Edward Cromwell. De acuerdo con la experiencia de lucha en el pasado cuando estaba en el norte, carece de valentía y carece de la inteligencia para elaborar estrategias. Averiguar cómo elaborar una estrategia para una persona que pone su propia seguridad en primer lugar es, y al mismo tiempo, nunca fue difícil para Nausen organizar las tácticas de una manera que las maximizara. Al fin y al cabo, la guerra es un flujo. La victoria o la derrota depende de lo bien que crees el flujo. En particular, en una batalla de este tipo entre un gran ejército y un gran ejército, un momento de distracción puede conducir directamente a la victoria o la derrota. Entonces, me gusta, inmediatamente después de completar la estrategia tal como la enseñó Cromwell en el pasado, una profunda sonrisa comenzó a formarse en los labios de Nausen. Espera un minuto. Gates, iré a buscarlo de inmediato después de que termine con ese tipo. Si nos volvemos a encontrar esta vez, nunca me lo perderé. Hermano Edward. Capítulo 62. Hubiera sido mejor que me hubieran echado entonces. Días. Se ha vuelto muy difícil, así es. Realmente. Lo es. Richard habla en voz baja al oír las palabras de Clara. Al verla así, Clara, como compañera de trabajo, comenzó a hablarle de esta frustrante situación a Richard. No hace falta decir. Si por casualidad esa mujer, Nausen, se entera de lo que hemos hecho, todo se acabó. Así es, porque cuando se trata del capitán Cromwell, era una persona que se despertaba incluso mientras dormía. Por encima de todo, el oponente es un gran general. Es una persona peligrosa que no se puede comparar con el Olivier que intentó apuñalarnos por la espalda. ¿Qué debo hacer? No es fácil ni siquiera entrar en contacto con el general Neto, y mucho menos decorar cosas. Clara habla con preocupación. A esto,
Richard respondió en voz baja sin perder la compostura. Por ahora, guardemos silencio y esperemos el momento adecuado. Después de todo, solo nosotros tres conocemos la historia exacta detrás de esto. Lo es, pero, si haces un escándalo sin razón, serás más sospechoso. Sobre todo, dado que la batalla está a la vuelta de la esquina, si la entierras en silencio, no tendrás muchos problemas. Eso. Lo haré. ¿Lo harías? Me alegro entonces. Clara pudo tranquilizarse con las palabras de Richard, que era más racional que ella y bueno para razonar. Y, mirando a Clara así, dijo Richard con voz tranquila y una sonrisa en los labios, no te limites a rascarte y hacer ampollas, concéntrate en tu trabajo. Sigo fallando uno tras otro, pero si vuelvo a perder esta vez, entonces no es el trabajo de Cranwell, pero seré castigado como una derrota. Vaya. Sí, entiendo lo que quieres decir. Clara sale de la habitación después de suspirar ante las palabras de consuelo y consejos de Richard, y, viéndola así, después de quitarse la máscara que llamó a la sonrisa de su rostro, Richard comenzó a poner una expresión fría. Lamentable muchacho. Es como si estuvieras jugando porque has estado trabajando en algo y ni siquiera puedes arreglarlo. Además, si me quedo así, acabaré enterrado con ellos. Clara, una camarada que conspiraba junta, creyó en sí misma y acudió a pedir consejo. Pero, contrariamente a la confianza de Clara, en ese momento, en el corazón de Richard, no había ni una uña de lealtad hacia esa mujer. Desde el momento en que acusó al general Bagoin de todas las conspiraciones del pasado, fue Ricardo quien decidió descartar a los que habían estado involucrados en la conspiración de manera prolija. Aunque el trabajo fracasó, ya que el general Bagoin fue expulsado antes de que pudiera usar sus manos en serio, a partir de este momento, Richard abandonó todas las expectativas de ellos y solo buscaba una oportunidad para tener pérdidas. De hecho, incluso la movilización de la tribu Mock, que fue una carta de triunfo, fracasó por completo, y en el proceso, su amigo cercano, William, a quien incluso estaba cerca, desapareció y, de hecho, fue tratado como un guerrero, por lo que sus pensamientos se solidificaron por completo. Ya no tienen esperanza. Para sobrevivir, tendré que enterrarlos lo antes posible y encontrar una manera de vivir. Sin embargo, aparte de esta situación interna, Richard no podía hacer ningún movimiento especial. General Bagoin, el gran general que escuchó sus acusaciones en el pasado y actuó de acuerdo con sus pensamientos. Sin embargo, el general Nausen, que está aquí ahora, no era tan fácilmente accesible. Nelson tenía un afecto y una obsesión terriblemente grandes con Cranwell. Si se enteraba de esto, definitivamente trataría de indagar en la historia interna exacta, y si eso sucedía, Richard, que había estado trabajando en esto junto con otros, no podía quedarse solo. Incluso si finges perdonar en este momento, definitivamente intentarás deshacerte de él más tarde. Esa perra era originalmente ese tipo de hombre. Las habilidades de Nausen eran tan aterradoras que ascendió al puesto de comandante general solo en este lugar, donde fue virtualmente degradado y expulsado. Es un maestro general con habilidades comparables a las de Cranwell, pero al mismo tiempo posee más astucia y perspicacia política. A diferencia de Cranwell, que era débil en sentimientos humanos y cuyo temperamento solo era lo suficientemente bueno como para ser llamado un santo por encima de todo, Nausen era una figura monstruosa que literalmente no mostraba sangre ni lágrimas cuando se convertía en un enemigo. Muy consciente de ese carácter, Richard ni siquiera se atrevió a intentar acusar a Nausen de la verdad. Además, era una ventaja tratar de ocultar la verdad tanto como fuera posible mientras consolaba a Clara a pesar de que él se mostraba reacio. Y, sin embargo, esos dos cabezas Neto y Clara entraron en este infierno por su propio pie. Llevo tanto tiempo viendo a Nausen que ni siquiera sé cómo es esa perra. Mirando la situación de esa manera, maldije a esos dos tipos que hicieron las cosas de esta manera una vez más. Richard al menos empezó a recordar la única esperanza que podía albergar en aquella situación. Aún así, lo afortunado es que el poder de los rebeldes a los que nos enfrentamos debe ser grande. No importa lo grande que sea Nausen, no puede ganar fácilmente. Hasta 3.000. De hecho, desde el comienzo de esta guerra, los rebeldes han reunido un ejército sin precedentes. Aunque la mayoría de ellos eran milicias improvisadas, tenían un tamaño aterrador, mientras que el ejército imperial, aunque los números objetivos no eran pequeños, la fuerza total era un poco más de la mitad del enemigo. Incluso el número de tropas de élite, que solía ser la ventaja decisiva del ejército imperial, era más o menos similar, por lo que se podría decir que eran superiores al ejército imperial tanto en cantidad como en calidad. Al comparar estos poderes objetivos, Richard pensaba que tal vez esa sería la única forma de sobrevivir. Mientras Nausen esté en el puesto de general, no hay forma de lidiar con ella. Sin embargo, si hay algo que culpar por mostrar lentitud en esta guerra, Nelson ascendió al cargo de general en poco tiempo.
Sin embargo, había bastantes personas que sentían envidia y celos de que ella, que tenía un estatus que nunca se podría decir que fuera bueno, hubiera ascendido al rango de uno de los 3 principales generales del imperio. Si Nausen está a la defensiva o, en el peor de los casos, es derrotado en esta guerra, al vincularse con ellos y derribar a Nausen del cargo de general, sería posible eliminar el peligro de una bomba que podría explotar en cualquier momento. Sí. Definitivamente no va a ser una batalla fácil. No importa cuán grande sea Nausen, sería imposible vencer de una vez a un rebelde como él. Teniendo en cuenta las habilidades de Nausen, podría haber ganado la batalla. Sin embargo, como se trata de un gran ejército que es el doble de grande, es inevitable que sea lento y difícil en muchos sentidos lidiar con ellos. Podría considerarse grosero, pero por su vida, era todo lo que podía hacer para encontrar fallas en ella y morderla. Allí. En el camino, si eres bueno en eso, es posible que puedas forjar nuevas conexiones con las fuerzas que se oponen a Nausen. Una conexión más fuerte, más capaz, que me permitiría romper con un tipo como el general Neto, sin duda, mientras lucha por sobrevivir de alguna manera en esta situación no tan fácil. Una vez más, Recher empezó a sentir un profundo arrepentimiento por las decisiones que había tomado y que le habían llevado a esa fealdad. Suspiro. ¿En serio, cómo terminé así? En este caso, habría sido mejor tratar de expulsar al general Neto del lado de Cromwell. ¿Por qué me comporté como un imbécil en ese entonces? En ese momento, fue Recher quien fue tentado por una tentación momentánea y cometió el trabajo. La tentación de darle el generalato con el que había estado soñando todo el tiempo no sería fácil de quitar de encima ni siquiera para ella. En particular, como se trataba de una propuesta amenazante que se produjo inmediatamente después de ver a Nausen, que había sido un estrecho colaborador de Cromwell, expulsado sin poder hacer nada. Era algo que ni siquiera ella podía rechazar fácilmente. Mirando hacia atrás, debería haberme puesto del lado de Cromwell, incluso si me tuvieron que echar en ese momento. Si me hubieran echado con Nausen y me hubiera venido aquí, así, un profundo suspiro fluyó de la boca de Recher, sintiendo solo arrepentimiento por la elección irreversible en ese momento. Finalmente, el ejército imperial y el ejército rebelde comienzan a formar campamentos entre sí después de que se completan todos los preparativos. Pesadas nubes de guerra se cernían sobre las vastas llanuras mientras casi 50.000 hombres, combinando fuerzas en ambos bandos, se preparaban para un enfrentamiento. Reorganizar las filas de todo el ejército. Que esos rebeldes insensatos muestren la majestad de su majestad el emperador. La longevidad del imperio animaba a los soldados. En el momento previo a la batalla más grande de la historia, sus rostros estaban llenos de una intensa tensión. En particular, en el caso del ejército imperial, que es relativamente débil en comparación con el ejército rebelde, el nivel de tensión es aún más grave. Estaba claro que la moral general no era muy alta, aunque estaban firmemente alineados ya que eran soldados de élite entrenados. No creo que sea fácil. Esta guerra, un gerente que expresa una profunda preocupación mientras observa la condición de los soldados. Actualmente, el ejército imperial se estaba preparando para avanzar reuniendo literalmente todas sus fuerzas en un solo lugar bajo las órdenes de Nausen. Parece que no hay un plan especial para destacar. Con las tropas de élite desplegadas al frente, se vio obligado a sentirse incómodo en muchos sentidos en esta situación en la que literalmente se arriesgaba a una confrontación frontal. Y hacia un gerente así, dijo Nausen en voz baja, no, sí, ganamos. Sí. Capítulo 63. Ver más importante que ganar. El general Horenshaw Gates, que es su superior frente a él y que está al mando general del ejército de 30.000 hombres aquí. Ante sus palabras, los generales aquí presentes no pudieron evitar sentir una profunda sensación de desconcierto. Ah. No, general, ¿está seguro? Bueno, parece que estoy bromeando. Impleméntalo de inmediato. Esta es la orden del general, General Geona. No importa cómo sea, ¿cómo le dices a la milicia que esté al frente? Es demasiado peligroso. Por favor, reconsidere, generales que se oponen enérgicamente a las órdenes de sus superiores. Sin embargo, el general Gates habló con voz firme sobre esto. Si es así, ¿estás diciendo que ahora deberías poner a esos tipos cuya moral está por los suelos en primer plano? Pero, ¿qué pasaría si los soldados desertaran antes de luchar? En ese caso, sería mejor seleccionar guerreros con excelente poder de combate entre la milicia. El ejército regular de los rebeldes, que han sido intimidados por el hecho de que sus almas fueron literalmente robadas por Nausen, el general enemigo. Por otro lado, la moral de los milicianos, que constituían la mayoría de los soldados que el general Gates había traído,
estaba literalmente por las nubes. La milicia de esta tierra se sintió muy animada en su conjunto después de la victoria en la batalla de Saratoga. Además, la gente de la región de Carolina del Norte tenía un mal sentimiento público hacia el imperio desde antes, por lo que su voluntad de luchar era muy alta. Y en este momento, el general Gates ordenó que el ejército regular estuviera en la retaguardia y que la milicia estuviera en el frente, basándose en la moral de los soldados que estaban tan marcadamente divididos. Pero, general, de todos modos, esto es demasiado imprudente. Si la moral es un problema, general, ¿qué tal si ponemos al ejército regular que trajo esta vez como vanguardia, incluso si hay menos de ellos? Así es. Si siguen adelante y pelean la batalla, no habrá problema. El asunto ya está decidido. No discuta mis órdenes, gran general. Si desobedeces más mis órdenes, entonces desobedecerás las órdenes y gobernarás de acuerdo con la disciplina militar. A pesar de que los generales estaban hablando de una alternativa razonable, el general Gates la rechazó firmemente mientras fanfarroneaba. ¿Qué son estos idiotas arrogantes? ¿Cómo están vomitando en mis planes? ¿No es la respuesta correcta a seguir inmediatamente cuando este cuerpo, un general, da una orden? Originalmente, el general Gates era un hombre de alta autoestima y terquedad, y ahora que se convirtió en general, su carácter se profundizó aún más. Para él, la reacción de sus generales subordinados que se oponen rotundamente a su plan, que se consideraba perfecto, fue solo una molestia. ¿Qué hay? ¿Quieres poner al ejército regular que traje contigo en primer plano? ¿Tiene sentido? Ellos son los que tienen que escoltar al general desde la retaguardia. Si pones a esos tipos en la vanguardia, ¿quién va a proteger este cuerpo? En cuanto a la batalla en sí, el general Gates estaba seguro de que ganaría. Era natural que el ejército de los aliados fuera casi 2 veces más grande que el del enemigo. Pero, en el proceso, si los enemigos rompían el campamento amigo, Gates, que carecía de poder militar, podía ser derrotado en un instante si tenía mala suerte. No puedo. Este cuerpo es el general de los rebeldes, y pronto se convertirá en el general. No hay necesidad de correr riesgos innecesarios en una guerra donde la victoria es segura. Con el fin de evitar un posible incidente desafortunado como este, el general Gates finalmente rechazó la solicitud de los generales. Lo más importante es verlo. Incluso si estaba gravemente herido, ganar no servía de nada, por lo que continuó con el trabajo mientras se preparaba para la posibilidad. Grandes ejércitos avanzan lentamente, uno frente al otro en una vasta llanura. Dado que la batalla tiene lugar en un campo abierto de visión, no en un lugar como un bosque o un valle donde es fácil emboscar. Un lugar donde es casi imposible usar trucos o trucos astutos. Literalmente en este lugar donde parece que está a punto de tener lugar un enfrentamiento frontal justo. Ella es. El general Nausen comenzó a poner una sonrisa tranquila en sus labios mientras miraba el campamento enemigo. Entonces es. Gates, sabía que saldrías así. Si hubiera sido de otra manera, habría usado el segundo plan, pero ahora ni siquiera tengo que hacerlo. Enormes tropas, el doble que los aliados. Era una milicia al frente, pero entre ellos, se seleccionaron guerreros que sabían manejar poderes mágicos y se les podía ver acercarse. Aquellos que no parecen estar muy lejos incluso de los guerreros del ejército imperial cuando miran su simple fuerza. Al observarlos, el general Nausen dio instrucciones con voz seria. ¿Cómo se preparó antes? Lance un ataque. Sí, general. Siguiendo las órdenes de Nausen, los soldados reúnen su magia y se preparan para un ataque. La primera ofensiva que comenzó fue una batalla de artillería que marcó el inicio de la batalla. 2 filas de artilleros apuntando sus armas a los enemigos que se acercan. Pero, en sus manos, en lugar de las armas que llevaban originalmente, sostenían armas que se destacaban. Parecía ser un cañón de mano que a menudo se ve congelado. Un arma que es un poco más grande y pesada que una pistola, tiene un largo alcance y una gran potencia de fuego, pero requiere un entrenamiento considerable para manejarla. El problema era la bala clavada en la boca del cañón de mano, 20 centímetros de largo, una bala hecha de acero que se asemeja más a un pequeño arpón que a una bala. Nunca se dobla ni se rompe de manera normal, y al mismo tiempo se especializa en almacenar poder mágico. El arma, que se suponía que usaba el raro metal, que costaba tanto como la misma cantidad de oro que una bala de un solo uso, era un artículo que Nausen había instruido especialmente para fabricar después de convertirse en general. Un arma que está en un nivel diferente a las armas existentes, literalmente vertiendo dinero en ella y solo maximizando su poder destructivo, sosteniéndolo en tu mano. Los artilleros de élite del ejército imperial, como se predijo de antemano. Movilizó la cantidad máxima de maná que podía contener y se preparó para usarla. Y, lanzamiento, guaguaguaguán.
Las milicias pertenecientes al ejército rebelde avanzan vigorosamente hacia el ejército imperial que tienen delante. Tenían una habilidad especial para luchar a su manera y confiaban en la victoria mientras miraban al ejército imperial, que era solo la mitad del suyo a simple vista. Los soldados imperiales solo decían que eran geniales, pero al verlo en persona no había nada especial, ¿verdad? Puedo acabar con tipos así de una vez. Las fuerzas armadas son solo la mitad nuestras, pero esto es como ganar. Con ese pensamiento en mente, la milicia principal comenzó a avanzar rápidamente hacia el ejército imperial que se acercaba. Aunque son milicianos, todos están entrenados en la batalla a través de la caza y la lucha entre nativos. Por mucho que poseyeran habilidades de lucha que no podían ser derrotadas por el ejército imperial en una proporción de 1 a 1, comenzaron a avanzar hacia el enemigo mientras desplegaban una barrera mágica. En ese momento, guaguaguaguán, el bombardeo del ejército imperial volando hacia ellos. Cuando lo vieron por primera vez, no se preocuparon demasiado, pensando que eran solo balas volando. Dado que 1 o 2 balas pueden ser fácilmente bloqueadas por la barrera mágica, pensé que esta cantidad podría ignorarse. A propósito, al momento siguiente, los principales milicianos comienzan a morir repentinamente después de ser atacados por el ejército imperial. No era solo una bala, sino una enorme bala parecida a un arpón que brillaba con luz plateada y comenzó a masacrar sin piedad a los soldados líderes mientras atravesaba ligeramente las barreras mágicas. No. ¿Qué es esto? Daños inesperados y enormes que ocurrieron de repente. Como resultado, los milicianos comenzaron a ser presa de un profundo desconcierto y miedo. La confianza en que seríamos capaces de ganar con ligereza se vio lastrada por el miedo a la muerte que enfrentábamos. Esto ató firmemente sus pies mientras trataban de avanzar. Y hacia ellos, los guerreros de élite del ejército imperial ubicados en el lado opuesto comenzaron a avanzar a una velocidad aterradora con sus armas en los brazos. Una escena que maximiza la sensación de miedo incrustada en la mente de una milicia que no está familiarizada con un campo de batalla así. En consecuencia, se reagruparon y comenzaron a temblar de miedo sin siquiera pensar en enfrentar al enemigo. Aunque, la idea de que ganarían todavía permanecía en un rincón de sus corazones. Pero, ¿y si se gana la batalla? Si moría en el proceso, no significaría nada. Y los pensamientos de estas milicias, en relación con el shock de ver la muerte frente a sus ojos, comenzaron a hacerlos actuar. La diferencia entre el ejército regular y la milicia no significaba una simple diferencia de afiliación, ni tampoco saber disparar o cortar un cuchillo. No se les llamaba milicias porque carecían de esgrima o no podían manejar poderes mágicos. En cuanto a las habilidades de manejo de armas, hubo bastantes casos en los que la milicia, entrenada a través de la caza continua, mostró habilidades superiores. Sin embargo, la diferencia más grande e importante entre el ejército regular y la milicia se trataba de si habían sido entrenados como soldados para mantener las reglas básicas incluso en un sangriento campo de batalla, capacidad para prepararse rápidamente para el combate incluso en caso de emergencia. Siga las instrucciones del comandante y vea si puede morir y avanzar. Ya sea que puedas encontrarte con los enemigos mientras mantienes tu posición y mantienes tu formación incluso entre las balas voladoras. El hecho de que estuvieran o no mentalmente armados de esta manera era la mayor diferencia entre el ejército regular y la milicia, y era la razón por la que el ejército regular se llamaba ejército regular y se clasificaba como una fuerza más seria que la milicia general. Porque yo era muy consciente de este hecho. Los generales de los rebeldes se opusieron enérgicamente a las palabras del general Gates, pero el general Gates puso a la milicia, no al ejército regular, al frente simplemente porque tenían la moral más alta. Y en este momento, vamos a huir. No hay necesidad de arriesgar tu vida aquí, ¿verdad? Es una batalla que se puede ganar aunque no la tengo. Quiero que alguien que no sea yo dé un paso al frente. Estas directivas comenzaron a conducir a desastres que el general Gates nunca esperó. Capítulo 64, Gran General y Gran General. Comenzó desde una parte muy pequeña, los milicianos que servían de vanguardia a los rebeldes, compuestos solo por guerreros que, siguiendo las instrucciones del general Gates, eran especialmente fuertes, capaces de manejar poderes mágicos y hábiles en la lucha. Estaban aterrorizados al ver a sus camaradas morir en el tremendo fuego de artillería del enemigo. Un ataque aterrador que atraviesa la barrera mágica, penetra los cascos y la armadura y crea enormes agujeros en el cuerpo y, como resultado, los camaradas murieron en un instante. Y al mismo tiempo, los guerreros de élite del imperio comenzaron a correr hacia nosotros. Incluso a simple vista, los milicianos comenzaron a sentir que todo su cuerpo temblaba al verlos precipitarse hacia la muerte con un nivel de magia que era incomparable con el suyo. Era un miedo desconocido pero aterrador que era completamente diferente de lidiar con bestias salvajes o monstruos pesados. En esta situación en la que la muerte, no el gozo de la gloriosa victoria que esperaba, brillaba claramente ante sus ojos.
Se apoderaron de ellos un miedo que les encogía el corazón y comenzaron a mover sus cuerpos de acuerdo con sus instintos. Ego, AAA, comprar, ayúdame. Los milicianos, arrastrados por un miedo momentáneo, comienzan a huir. Cuando de repente abandonaron sus armas y comenzaron a huir, que se suponía que debían correr hacia el enemigo, los comandantes a la cabeza comenzaron a entrar en pánico. Rábano. ¿Qué? Estos tipos, ¿A dónde vas? Vuelve. Quiero decir, vuelve de inmediato. Los comandantes que luchan por detener a los soldados que escapan por cualquier medio. Sin embargo, era imposible detenerlos seleccionando solo a los más fuertes entre la milicia en primer lugar. ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¿No están huyendo todos? ¿Ese Wilson se está escapando? El guerrero más fuerte de nuestro pueblo, oeste. No es posible. ¿Son tan fuertes los enemigos? Hasta el punto de que gente como nosotros no es rival. Así, la súbita fuga colectiva de los colegas más fuertes de la vanguardia, todos. Vamos a correr, hacer. Tienes que huir. Todos los que están aquí van a morir. Así las cosas, la confusión y el miedo comenzaron a extenderse entre los soldados que estaban detrás, y hacia las milicias que eran tan temerosas y acobardadas. Las tropas de élite del ejército imperial lanzaron un ataque sin dudarlo. Keweok, va. El ejército imperial, empuñando armas envueltas en condensación, comenzó a masacrar a los rebeldes en un instante. El campamento de los rebeldes, que ya había sido destrozado por el colapso del grupo dirigente, fue devastado. Esto hizo estallar el miedo de los milicianos, que se encontraban en una situación peligrosa. Como resultado, ayúdame, No, estos tipos, alto. No puedes parar ahora mismo. Cuando una persona comenzó a huir, era fácil que 2 o 3 personas huyeran, y cuando 100 personas huyeron, fue un instante para que 1000 o 10.000 personas comenzaran a huir. La fuga de la docena principal se ha extendido a centenares. El flujo creado de esta manera pronto comenzó a extenderse rápidamente a todos los soldados rebeldes presentes. El campo de los rebeldes, empezando por el ala izquierda, que carecía de la más mínima experiencia práctica, comenzó a desmoronarse rápidamente. Los soldados abandonaron sus armas y huyeron. Hacia las espaldas de los enemigos que huían, el ejército imperial empuñó sus armas sin dudarlo y llevó a cabo una masacre unilateral. Barrer todo. No dejes vivir a ninguno de los traidores. Por el imperio. Los gritos del ejército imperial y los gritos de los rebeldes resonaron desde todas las direcciones. Mientras escuchaba el agradable sonido de anunciar la victoria al ejército imperial, el general Nausen dio la orden con voz seria. Entonces pasemos al siguiente paso. Todos síganme. Sí, general. Ahora, han pasado menos de unos minutos desde que comenzó la batalla. El general Gates apenas podía creer lo que estaba viendo desarrollarse ante sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo los jefes? Configúralos ahora mismo. Los que escapen deben ser detenidos mediante una ejecución sumaria, de acuerdo con el decreto militar. Generalidades. Los soldados no están escuchando. El orden militar no está funcionando. La milicia e incluso el ejército regular están fuera de control. ¿Qué tontería es esa? Somos un ejército 2 veces más grande que ellos. Si huyeron, deberían haber huido. ¿Por qué huyen nuestros soldados? Suspiro. El general Gates grita de rabia y urgencia. Sin embargo, los generales que respondían a la fuerza a su pregunta solo miraron el rostro de este superior incompetente y lamentable con una expresión podrida. El ala izquierda, que formaba un eje de un gran ejército de 30.000 personas, ya estaba completamente destrozada hasta tal punto que era difícil encontrar a alguien que se quedara quieto. Aquí, en el ejército central, donde están, el campamento también se está convirtiendo en un terraplén y el campamento está siendo aplastado en muchos lugares. En el caso del ala derecha, gracias a la llegada del ejército regular de acuerdo con las instrucciones de los generales bajo su mando, se mantenían firmes. Pero en esta situación en la que ya estaban siendo destruidos en otros lugares, no era suficiente esperar algo solo con ellos. Hace un momento, estaban seguros de la victoria. Sin embargo, ahora los rebeldes no pueden evitar pensar en la palabra derrota. En ese momento, la caballería imperial está llegando. Están empujando desde la izquierda. Esa bandera. El general Nausen, la caballería del ejército imperial, que se había desintegrado por completo y penetrado en el ala izquierda con un camino despejado, comenzó a cargar hacia la retaguardia del ejército central. Al frente, el general Nausen montaba un caballo blanco y dirigía un grupo de caballería. En este momento, el tremendo poder mágico que envolvía su cuerpo comenzó a poner la piel de gallina a quienes lo vieron. Un archimago de rango 11 que es considerado uno de los mejores del imperio. El poder trascendental que le permitió ascender al rango de general a una edad temprana comenzó a provocar un fenómeno con la finalización de la magia. Bajo el cielo, Kurureun.
De repente, nubes oscuras comenzaron a llegar con un grito aterrador. El cielo, que había sido azul sin una sola nube hasta ahora, comenzó a envolverse en oscuridad debido a las nubes negras. Y, Kurureok. Kururureok, relámpagos dorados y vívidos círculos mágicos brillaron entre las nubes oscuras, mirando lo que hace que el espectador sienta un miedo instintivo. El rostro del ejército central, que apenas resistía, estaba teñido de un oscuro matiz de desesperación. Y, como si respondiera a su desesperación, el general Nausen sonrió fríamente y activó la magia que había cargado en el cielo. Toque Nausen. Bak 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 wang. Innumerables relámpagos dorados cayendo del cielo. El tremendo ataque, que recuerda la ira de Dios, golpeó el centro de los rebeldes con una tremenda explosión. No había dolor. Un rayo con miles de millones de voltios de poder voló sus almas al otro mundo sin un segundo para sentir dolor. Todo lo que quedaba era la tierra quemada y las cenizas de cientos de soldados. Solo quedaba la figura del general Nausen y sus hombres que comenzaron a aniquilar a los enemigos empuñando rayos dorados que salían de sus manos a medida que cavaban en los huecos que se creaban. El golpe del general Nausen que puso un golpe decisivo en la situación desesperada que estaba. Al final, el ejército central se desintegró por completo, y ahora solo quedaba la desesperación para los soldados del ala derecha. ¡Alto! Detente pase lo que pase, tenemos que abrirnos paso. El resto de los soldados me siguen, generales rebeldes que luchan por hacer algo incluso en la peor situación. Al mismo tiempo, en sus corazones, estaban derramando sus maldiciones contra la persona que llamó a este general, que hizo que las cosas llegaran a este punto. Este bastardo finalmente ha llegado a este punto. Gates es un bebé arruinado. Por eso dije que no deberías formar campamentos como este. Hablando de generales, hay seres justo debajo de los generales. Por supuesto, esperaban que tuviera la capacidad de igualarlo. Incluso cuando dio la insensata orden de poner a la milicia al frente, mientras pensaba en qué clase de orden absurda era esta, por otro lado, no tuvo más remedio que hacerla pasar como, debe ser porque el general tiene un significado profundo a su manera. Y ahora, se dieron cuenta demasiado tarde de que el significado profundo que esperaban no estaba allí desde el principio. De alguna manera pensé que era extraño desde el principio. Todo el mundo va a morir por culpa de ese niño. Conocer a ese otro tipo como un superior. Algo como esto. No, iba a ser así, pero ¿con qué tipo de confianza empujaste el trabajo? Por mucho que lo pienses, General Gates, que creó un acto incomprensible y el peor resultado. A este respecto, un pensamiento en común no pudo menos de llegar a la cabeza de los generales de los rebeldes que lo insultaban. ¿Qué clase de persona es esa? ¿Cómo puedo estar en el puesto de general? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto? Orrensab Gates arruinó lo desconocido con una estrategia que no funcionó. Mientras el ejército central era destruido y dispersado, montó su caballo con todas sus fuerzas para abandonar el campo de batalla, y no podía creer la situación actual. Hasta ahora, gracias a la conquista de Banalada Arnold, el general Gates no tenía ningún problema en comandar la milicia. Banalada Arnold, que había llevado la batalla a la victoria a su manera, escuchándola con un oído y dejándola salir con el otro, aunque ordenara una estrategia que no funcionó. Como resultado, desde la perspectiva de la general Gates, que solo tomó los frutos de su victoria, solo quedó la ilusión y la confianza infundada de que ganó porque su comando fue excelente. Sin embargo, la directora Benelita ya no estaba allí para dirigir al hombre incompetente. Además, a medida que el general fue asignado al ejército central a medida que ascendía, sus subordinados también cambiaron drásticamente, por lo que ninguno de los generales bajo su mando sabía lo inútil que era. Al final, lo que quedó fue la orden insensata, y los generales que la obedecieron y sufrieron el peor fracaso. Y solo el general incompetente era el principal culpable de todo esto y estaba huyendo repitiendo toque con miedo en este momento. Encuentra al General Gates. Atrapa al anciano con la medalla en el pecho. Si lo atrapas, el general te dará una generosa recompensa. No te lo puedes perder. Sin el menor abono, revelando la fealdad más desastrosa. El general Gates, aterrorizado por la voz detrás de él, arrancó la espléndida medalla de general de su pecho y comenzó a cabalgar aún más rápido. Capítulo 65. Cada vez más mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo pudo suceder esto? Tantos rebeldes son tan vanidosos. Una escena frente a tus ojos. Al ver cómo el ejército rebelde, que contaba con un tremendo ejército de 30.000 hombres, era destruido en menos de 3 o 4 horas, Richard sintió instintivamente un escalofrío que le recorría la espalda. Ricardo, que trató de derrocar a Nausen, que estaba en una posición intocable como general, culpando al ejército imperial por la pérdida de esta guerra o por la lenta situación de guerra. Pero, como para burlarse de su plan, Nausen estaba literalmente obteniendo una victoria aplastante contra un ejército rebelde 2 veces más grande que el ejército imperial.
Miles de rebeldes fueron asesinados y muchos más huyeron y fueron capturados, mientras que las fuerzas imperiales sufrieron solo cientos de bajas. En una batalla que Richard pensó que las probabilidades de ganar eran escasas, el general Nausen obtuvo una victoria abrumadora que solo podía describirse como abrumadora. Me gusta ver la escena en la que tu plan termina incluso antes de que comience. Al mismo tiempo, sentía profundamente que Nausen era un monstruo con el que nunca podría lidiar, hiciera lo que hiciera. Richard empezó a temblar con un miedo terrible de que su corazón se encogiera. Si esto sucede, no hay manera. Si ganas tan perfectamente, cualquier falta solo será contraproducente. En lugar de derribar a Nausen, podría ser eliminado. ¿Cómo? ¿Qué se supone que debo hacer aquí? Richard se vio atrapado en una profunda desesperación al ver que su única esperanza se había hecho añicos. Y, ganar. Ganamos. Es la victoria del Imperio. Es una victoria perfecta, como era de esperar, General Nausen. Creí en ti. Entonces, en sus oídos, comenzaron a escucharse los fuertes vítores de los soldados regocijados por la victoria de sus aliados. Las voces de la gente parecían reírse de ella, que había caído al abismo en este momento. De hecho, estaba claro que no sabían nada, pero sus voces estaban siendo aceptadas dolorosamente, casi como una tortura, por Richard, cuyo último recurso fue tan espléndido y completamente destruido. Así, sintiendo como si la ya terrible sensación se acercara aún más miserablemente. El sentimiento de desesperación que había estado arraigando en el corazón de Richard durante algún tiempo ahora comenzó a crecer hasta el punto en que ya no podía soportarlo. De hecho, sabía que no era un plan fácil desde el principio. Incluso si esta batalla no salía tan bien como esperaba, se desconocía si sería capaz de derrocar a Nausen, quien era considerado el mago más fuerte del Imperio, así como un maestro general que había estado en una racha ganadora. Más bien, era más probable que el plan fuera revertido por Nausen, quien notó sus acciones en el camino. Así de simple, reconociendo el hecho de que incluso la más mínima posibilidad se había eliminado por completo. Al final, Richard tuvo que aceptar el hecho de que solo le quedaba un camino. Es decir, fue Dios quien confesó toda la situación tal como era y suplicó misericordia a Nausen de rodillas. Incluso si utilizaba los medios apropiados de embellecimiento, había una gran posibilidad de que se enterara después de todo, si se trataba de Nausen. Además, sería imposible incluso suplicar tal misericordia si la verdad se revelara accidentalmente debido a un accidente que ocurrió un día después de permanecer en silencio. Pero, no importa cuánto lo intente, será difícil para mí ser completamente perdonado. Aún así, al menos es la única forma que me queda de salvar la vida. Si alargaba el tiempo para nada, solo aumentaría su ira. Me gusta. Llegando a la conclusión de que eso era todo lo que le quedaba, Richard decidió contárselo todo a Nausen lo antes posible. Una mujer que lleva equipaje con un traje de sirvienta. Una vez ascendió al rango de caballero comandante del ejército imperial. Ahora es literalmente una esclava con correa. Olivier dejó escapar un profundo suspiro en su corazón, de un humor complicado. Afortunadamente, gracias a la misericordia de Cromwell, Olivier logró salvarle la vida, pero en ese momento se sentía deprimida en muchos aspectos. Se empezó a dejar caer a un competidor. Ahora, hay muchos competidores que ni siquiera pueden tocarlo. Aunque estaba aislada de mucha información como esclava, también tenía ojos y oídos. Ya conocía la historia de la longevidad que supervisa este lugar, una mujer llamada Franklin. También, el hecho de que ella está oficialmente en una relación romántica con Cromwell. Para decirlo sin rodeos, Olivier tiene una belleza que no se puede igualar. En términos de habilidad, el general que dirige las fuerzas en el norte aquí. Su personalidad también parece tranquila por fuera, pero hace todo lo que puede y finalmente logra convertirse en la amante de Cromwell. Su existencia, que estaba tan cerca de la perfección, le dio a Olivier la sensación de estar parado sobre una pared que no podía superar. Sin embargo, pude llegar allí. En la medida en que el propio Olivier era muy consciente del encanto de un hombre llamado Cromwell, podrían haber aparecido suficientes personas como él. En primer lugar, por mucho que tuviera pensamientos similares a los de Clara, el cristal de esa pretensión, en el pasado, podía pensar que era demasiado pronto para desesperarse con esto. Pero, el problema era que cada día que pasaba había más y más mujeres así. Esta vez, una mujer llamada Seri Tiekun atrajo consigo en el proceso de tratar con la tribu Mok. Tiene la piel morena y una apariencia heterogénea en muchos aspectos. Eso también estaba actuando como una fuerte atracción, y ella literalmente se estaba quedando alrededor de Cromwell como un boleto de chicle bajo el nombre de una escolta. El general Franklin también es un problema. Este año ha sido un año difícil. ¿De verdad no hay zorros que hagan lo que hacen mientras sus pechos son tan grandes como los de una vaca? Seri nunca expresa activamente su afecto, tal vez porque considera que Cromwell ya tiene un amante. Sin embargo, mientras trabajaba como esclava, ver sus acciones desde la barrera a veces me ponía la piel de gallina.
Algunos de ellos reciben heridas leves y reciben magia curativa de Cranwell. Usando los objetos que la rodeaban, realizó un sutil skinship con un rostro tranquilo. Además de eso, incluso hay un control sutil sobre Franklin bajo el nombre de escolta. Lo que era aún más aterrador era que no había incomodidad en todas estas acciones. Debido a esto, se dijo que Cranwell, así como incluso Franklin, no tuvieron más remedio que pasar esto naturalmente por ahora. Con solo mirar lo que estás haciendo, es como una perra que pone una máscara en la cara de Nausen de una manera inexpresiva. En cierto modo, por eso es aún más aterrador. Fue en ese momento, mientras se lamentaba en su corazón por el objetivo de convertirse en el amante de Cranwell, que se alejaba cada vez más. ¿Dónde te sientes incómodo? Sí, no. Está bien, está bien. Tu té se ve muy mal. Si tienes alguna preocupación, no la acumules y habla con Cranwell. Estoy seguro de que dirá algo bonito. Una mujer con ojos centelleantes que la miraba llevando una carga junta. Es como si estuvieran recomendando la religión y estuvieran contando una historia que es absolutamente imposible que se haga realidad. Mirándola a ella, que tiene una belleza bastante hermosa con cabello castaño y ojos azules, Olivier tuvo que suspirar para sus adentros una vez más. Así es. Después de todo, podría verse como uno de los contendientes este año. Creo que todavía no se ha dado cuenta. Estrictamente hablando, es más como adoración que afecto, pero, es decir, una persona que deja claro que le quiere hasta ese punto. Jane M.C. cree, mientras se desempeñaba como lugarteniente de Cranwell, predicaba la grandeza de Cranwell a muchas personas a su alrededor. Gracias a las acciones de Jane, fue surgiendo una especie de culto religioso a Cranwell entre los soldados pertenecientes al ejército rebelde y los ciudadanos comunes, teniendo en cuenta su habilidad, que solo se puede decir que es trascendente, en una profesión estrechamente relacionada con la religión del paladín desde el principio. Tal vez esto podría decirse con desacuerdo, porque todo el mundo quiere tener un lugar en el que apoyarse. El propio Cromwell Samán no parece darse cuenta, pero, ahora que lo pienso, incluso cuando estaba en el ejército imperial, había fenómenos similares. Sin embargo, a diferencia de la atmósfera creada simplemente, este fenómeno ahora tiene un color religioso bastante específico. De hecho, hubo casos en los que algunos generales, soldados e incluso cazadores de la zona se atrevieron a pasar por Cranwell y pedir protección antes de salir a trabajar. A pesar de que fue un tiempo relativamente corto, las partes que pueden decir qué tipo de existencia se considera Cranwell en esta área. En comparación con esa época, el poder divino de Cranwell era aún más fuerte. Sobre todo, el hecho de que esta mujer llamada Jen desempeñara el papel de atrapamientos con sus habilidades de habla únicas fue el factor más importante. Este es un tipo de amor. ¿Deberías verlo? Para ser sincero, no tengo ni idea de cómo va a crecer, pero, así, mientras se piensa que el amor realmente existe en varias formas, Olivier dejó escapar un profundo suspiro para sus adentros por su propia situación, que se estaba volviendo cada vez más difícil debido a estas mujeres. En ese momento, sí. Al momento siguiente, los dos miran hacia atrás a la repentina voz urgente. Había un soldado que parecía estar sin aliento. Muy bien. ¿Es usted el lugarteniente del capitán Cranwell? Sí, ¿qué estás haciendo? Eso. Es decir. Muy bien. Es un gran problema. Un soldado que cuenta la historia con urgencia. Al oír las palabras que siguieron, los rostros de Olivier y Jen comenzaron a endurecerse. Capítulo 66. No sé si reír o llorar. Ahora. ¿Qué has dicho? Todo. Hablemos de ello de nuevo. Eso. Es decir, por favor, dime exactamente. ¿Qué les pasó a mis soldados que se fueron al sur? Yo. Fui aniquilado. 30.000 soldados. Estaban todos golpeados. Las palabras de un soldado que eleva un informe mientras llora. Como resultado, Cranwell y el general Franklin sufrieron una fuerte descarga como si hubieran sido golpeados en la cabeza con un martillo. Perecer. ¿Cómo? No, que muchos grandes ejércitos fueron aniquilados en solo unos pocos días. Gobernante. Tampoco conozco los detalles. Justo. Solo la historia de que el general Gates fue derrotado debido a un problema con su mando. Suspiro. Un soldado que habla con voz desesperada. Al escucharlo, el general Franklin dejó escapar un profundo suspiro y se cubrió la cara con las manos por un momento. Cranwell también se sintió mareado y no tuvo más remedio que recostarse en su silla. Aunque no me gustaba lo que el general Gates estaba haciendo en muchos aspectos, también sabía que no sería fácil esperar la victoria, así como conocer su incompetencia. Pero, no importa cuánto sea, no pueden ser cientos o miles. Era un hecho que realmente no esperaban hacer estallar un gran ejército de hasta 30.000 en un instante, en poco tiempo de menos de un mes.
por mucho que el bastardo de Gates sea un idiota. Nunca pensé que iba a estropear tanto las cosas. Benelita Arnold habla con voz pesada. Para ser honesta, desde su punto de vista, que ha acumulado tanto, la derrota del general Gates. No, más allá de eso, la noticia de que se había confirmado el número de muertos era algo que podría haberte hecho sentir un poco aliviado, pero sin embargo, esto era demasiado serio. Un gran ejército de 30.000 hombres era un tamaño difícil de reunir incluso dentro de los rebeldes, y no era una exageración decir que en realidad era una fuerza que podía proyectarse a la región sur. Hacerlo volar todo de una vez significaba, de hecho, que los rebeldes casi habían perdido el control del sur. En el peor de los casos, la situación podría ser peligrosa incluso para la parte norte de este lugar, que casi ha logrado la estabilización. En ese sentido, el hecho de que la superioridad estratégica que se había asegurado hasta ahora hubiera vuelto a su punto original en un instante fue impactante y lleno de una sensación de júbilo. Y después de un tiempo, el que rompió el silencio que duró un rato fue Cromwell, que al menos fue el primero en recuperar la compostura. ¿Quién es, Rábano? ¿Qué te refieres? Con expresión seria, Cromwell miró al soldado que informaba y preguntó. De todos modos, fue una diferencia de potencia que estuvo cerca del doble. No habría sido fácil tomar una decisión de inmediato contra un ejército de este tamaño. ¿Quién demonios es el enemigo que dirigió esta batalla? No importa cuán estúpido fuera el oponente, lograr una victoria tan perfecta en condiciones claramente desfavorables en términos de poder también significaba que las capacidades del comandante enemigo no eran ordinarias hasta ese punto. Cromwell hace una pregunta mientras desconfía del hecho, y, es decir, inmediatamente después de escuchar la respuesta, el rostro de Cromwell era tan complejo, empezaron a venir a mi mente emociones que no sé si risa o rabia. Ja. Esto es tan... Debería reír o llorar. Oray Nausen, a diferencia de otras heroínas, transfiere a otro lugar antes de que comience el último capítulo. Para ser precisos, fue exiliada al sur debido a las artimañas de Neto, quien había estado luchando contra Cromwell desde hace mucho tiempo, y fue prácticamente expulsada de la obra original sin poder ver más su rostro. Para una heroína que siempre ha seguido a Cromwell, llamándolo su hermano, mostrando su afecto y recibiendo algún tipo de enseñanza bajo su tutela como si fuera una discípula, el final está lejos de ser falso. Desde entonces, las noticias sobre Nausen simplemente van bien en el sur. Aparte de eso, no podía decirlo. Personalmente, fue una lástima en muchos sentidos para mí, que estaba enamorado de ella en segundo lugar después de Clara, que era la heroína principal, pero, mirando hacia atrás, me siento bastante afortunado de no haberme visto atrapado en ese horrible final de traición de NTR y de haberme mantenido de buen humor hasta el final. Pero en este momento, creo que la chica en cuestión es la comandante en jefe de esta guerra. Además, el hecho de que ascendiera al cargo de general, uno de los 3 generales en la cima del imperio y reemplazara al ejército de 30.000 bajo el mando del general Gates, lo hizo sentir complicado en muchos sentidos. Todavía quería escuchar la historia al menos una vez. Realmente no esperaba dar la noticia de una manera tan caliente. En cuanto a la extraordinaria habilidad de Nausen, ya sabía bien que no era normal por lo que había visto en el juego. En términos de historia y actuación real, el general Nausen mostró una habilidad comparable a la de Cromwell, quien fue virtualmente cubierto por la corrección del personaje principal. Si lo piensas, si salieras de Neto, que era prácticamente un obstáculo, y conocieras a un jefe algo recto, no le sería difícil desplegar sus alas al máximo con sus habilidades. De esa manera, sentí un poco de alegría por un momento por el hecho de que la persona con la que era feliz tuvo un gran éxito. Al mismo tiempo, tuve que admitir que la situación actual se ha vuelto muy difícil en muchos sentidos. Aún así, nunca pensé que llegaría a ser general. Si es así, tratar con el ejército imperial a partir de ahora va a ser bastante difícil. Por mucho que fuera un aliado competente, Nausen es el peor oponente si se convierte en un enemigo por el contrario. Así fue como empecé a sentir una profunda sensación de recelo ante el hecho de que un ser incomparable con Neto o incluso con Bagoin, que era el mismo general, pudiera empezar a jugar frente a mí, aunque Nausen es buen amigo mío. No importa cuánto sea, la persona que ha ascendido al rango de general no mostrará ningún signo de ser influenciada por mi culpa. De hecho, pasó algún tiempo durante el trabajo y, sobre todo, habría pocas posibilidades de que una persona que llegara a ese nivel le diera la espalda a su país simplemente por mí. Sobre todo, en el juego, Nausen era un tipo bastante inteligente. No te mostraré balanceándote confundiendo lo público y lo privado, bastante. Más bien, si ella hace algo debido a que está enamorada de mí, tal vez ella. Había una gran posibilidad de elegir el lado de matar a todos los rebeldes a los que pertenecía y sacarme tranquilamente solo. Eso es porque tiene esa habilidad y ahora tiene el estatus para poder hacerlo. No sería fácil. Hasta ahora parece una broma,
Las palabras de un viejo colega arrodillado frente a él. El general Neto y Clara conspiraron para eliminar al capitán Cranwell. Además, la historia de que William, Olivier e incluso Richard, que está aquí, estuvieron involucrados en el asunto. Después de escuchar todo esto, Nausen comenzó a reclinarse lentamente en su silla. Eso significa. ¿Es verdad? La pregunta de Nausen es inquietantemente silenciosa. Leer en Nadonax.com. Arrodillada frente a sus ojos, ella, dijo Richard con voz temblorosa y con la cabeza profundamente inclinada. Sí. Ese. Así es, general. Contrariamente a la idea de que reaccionaría violentamente, Nausen simplemente endureció su expresión en silencio. Pero, al ver a Nausen así, Richard no pudo evitar temblar con un miedo más pesado que el de expresar abiertamente su ira. Era una sensación aterradora, como si un animal se agachara y lo mirara fijamente. Richard, que había estado en el campo de batalla durante mucho tiempo, pudo reconocer fácilmente lo que contenía esa mirada. Vivir. La aterradora sensación de decidir si matar o no a este tipo aquí y ahora. Desde el punto de vista de no saber lo que será al final de este silencio, Richard no tuvo más remedio que tumbarse boca abajo y esperar ese momento, en el que un segundo le pareció 10 años. Y después de un tiempo, finalmente terminando el largo silencio, una voz muy tranquila escapó de la boca de Nausen. Correcto, finalmente. Así fue como sucedió. Ese bastardo Neto me envió aquí. Que Clara reaccionara tan violentamente. Todo. Fue por eso. Con esas palabras, Nausen se levantó lentamente de su asiento. A continuación, ella se dio la vuelta lentamente, miró por la ventana y habló en voz baja. Primero, gracias. Gracias a ti, pude enterarme de los detalles. ¿Respuesta? A. Sí. S. Gracias por decir eso. Richard responde con voz urgente a las palabras de Nausen, mirándola así. Nausen habló en voz baja, todavía con voz tranquila. Por cierto. Richard, tú. ¿Recuerdas esas palabras? Sí, eso es lo que dije cuando me fui. Lo que tú y yo hicimos. Esa promesa, grande. General. Señor, Nausen habla del pasado en voz baja, pero, al mismo tiempo que reconoce cuál es el significado en él, al recordar tardíamente cuál fue esa promesa que hice en el pasado, Richard sintió que todo su cuerpo se congelaba y empezó a temblar. Realmente dije eso en ese momento, a ti. Quiero que cuides bien del capitán Cranwell. Porque es una petición de mi vida. Asegúrate de cuidarlo bien. Y sobre eso. ¿Te acuerdas de lo que respondiste? No sé cómo estás. Todavía lo recuerdo vívidamente. Lo que dijiste. Con esas palabras, Nausen sacó lentamente la espada que llevaba alrededor de su cintura. Entonces ella, mirando a un viejo colega que tiembla y derrama lágrimas frente a sus ojos, dijo con voz fría, arriesgué mi vida. Protegeré al capitán, grande. Líder. Con esas palabras, Nausen se dio la vuelta y clavó un cuchillo en la garganta de Richard. Al verla apuntar con la espada sin cambiar su expresión, Richard sintió una sensación de miedo, como si su corazón estuviera a punto de caerse, y se apoderó de él la sensación de que ni siquiera podía respirar. Entonces, como prometió. No tendrás nada que decir incluso si mueres, ¿verdad? Ricardo. Capítulo 67, mirando a los traidores. Nelson, que había comprendido la verdad del asunto, fue incapaz de pensar por un momento, cosas increíbles que sucedieron después de que ella se fue. Esta absurda historia de las extremidades de Cranwell y sus antiguos compañeros traicionando al hombre. Me dio una sensación de absurdo más fuerte que la ira, la sensación de que todo en lo que creía fue traicionado en un instante, en un sentimiento tan sucio. Lentamente, comenzó a moverse hacia el sucio traidor frente a sus ojos. Richard se tumba frente a ella, indefenso. Una vez, fue una de las colegas que siempre había querido ver, pero ahora, con los ojos llenos de disgusto, el sonido de su respiración la hace lucir repugnante. Nausen apretó lentamente la espada que tenía en la mano. Todo, para mi hermano. La figura de Nausen acercándose lentamente en esta dirección. Al verla acercarse de esa manera con una tremenda cantidad de maná fluyendo de todo su cuerpo, Richard no pudo evitar pensar que su propia vida había llegado a su fin, una promesa de la que habló con confianza con su boca en el pasado. Incluso cuando dijo que arriesgaría su vida para proteger a Cranwell, realmente no había pensado que las cosas resultarían de esta manera. En ese momento, Richard estaba enamorado de Cranwell, aunque no como amante, y sobre todo, su papel era el de asistente de Cranwell. Como subordinado, era natural arriesgar tu vida y proteger a tu superior. Pero, después de eso, una serie de eventos que sucedieron paso a paso la hicieron renunciar a Cranwell. Como resultado, esta promesa se rompió en vano, sintiendo un profundo arrepentimiento por ese hecho. Al mismo tiempo, pensé que habría tenido más probabilidades de sobrevivir si me hubiera callado en silencio y luego hubiera huido. Richard cerró los ojos con fuerza, y, ¡pac!
Un sonido agudo atravesó sus oídos. Al mismo tiempo, se sentía un dolor ardiente en la nuca, con el dolor que se siente claramente como si hubiera sido decapitado. Por un momento, Richard pensó que su vida había terminado. A propósito, un hecho del que me di cuenta más tarde. Es decir, aparte del dolor en la nuca, su conciencia permanecía imperturbable y clara. Hay dolor, pero una sensación alejada de la muerte. En respuesta, Richard abrió los ojos cautelosamente. Así las cosas, se encontró con los ojos de Nausen, que le dirigía una mirada fría justo delante de la nariz. Nausen, con una expresión fría en su rostro, hunde su espada justo al lado de su cuello mientras ella yace en el suelo. Debido a esto, le cortaron el cuello y la sangre fluyó, pero nunca fue al nivel de morir o morir. En ese momento, cuando Richard cuestionaba el hecho, mirándola, Nausen habló en voz baja. ¿Quieres vivir? Una palabra que es tan aterradora que se siente como un cuchillo afilado. Sus palabras dieron más presión de la que la fría espada sintió en mi nuca en ese momento, dijo Richard con voz urgente, sin tener tiempo siquiera de pensar en algo y denunciarse. Comprar, salvar. Por favor. Por favor, sálvame, general. Yo. Me equivoqué. Pagaré el castigo por romper mi promesa al general. Cualquier cosa. Haré cualquier cosa. Así que, por favor, sálvame. Era Ricardo, que había arriesgado su vida como soldado. Pensó que no había necesidad de temer a la muerte en absoluto y que si tuviera que enfrentarse a la muerte, la aceptaría con confianza. Sin embargo, el miedo a la muerte que la tocó tan vívidamente en este momento estaba encendiendo su voluntad de vivir. En respuesta, Ricardo comenzó a suplicar con todas sus fuerzas por su vida, lo que se jactaba de que nunca lo haría. Y, ver su reacción. Nausen guardó silencio por un momento. Con tanta lentitud como estaba, sacó la espada clavada en el costado del cuello de Richard. ¿Dijiste que harías cualquier cosa? Una pregunta que te hace sentir vivo, que puedes morir dependiendo de la respuesta. En respuesta, Richard se dio cuenta de inmediato de lo que tenía que decir y lo dijo con urgencia. Tú. Sí, lo haré, cualquier cosa, lo que sea. Si es la orden del comandante. Haré cualquier cosa. Atrapado en un profundo pánico, Richard hace una declaración que ningún hombre en su sano juicio haría jamás. En respuesta a ella, dijo Nausen con voz fría mientras guardaba la espada que guardaba en su funda. No hay una segunda vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué Nausen de repente, tarde en la noche? Ante la repentina llamada de Nausen, Clara sintió una profunda ansiedad y comenzó a avanzar. A pesar de que Richard dijo que no hay nada de qué preocuparse si se queda quieto, es un hecho inevitable que una vez que haces Nausen, sientes que tu corazón tiembla por sí mismo. Dando pasos tan reacios, Clara llegó cautelosamente a la oficina de Nausen. Justo después de eso, la escena en sus ojos. Es un refresco bien preparado y una mesa de té negro humeante. Y era la imagen de Richard sentado frente a él. Llegué. General, vamos. Siéntate. Sí. Clara se sienta sintiendo la tensión de no seguir las instrucciones de Nausen. Luego miró lentamente a los ojos de Nausen y preguntó con voz cautelosa. Por cierto. ¿Para qué me llamaste a esta hora tan tardía? Lo que pasó entre nosotros. No es gran cosa. Hoy acabo de llamar porque quería tomar una taza de té con un viejo amigo. Con esta batalla, la región de Carolina del Norte está completamente en nuestras manos, ¿podemos relajarnos ahora? Sí. Clara se siente un poco aliviada por las palabras de Nausen de que no es gran cosa. Al observarla, Nausen escuchó en silencio la tetera humeante con una amable sonrisa en sus labios. Ahora, toma un trago. Sí, general. Clara acepta cuidadosamente el té que Nausen sirve. Clara inhaló con cuidado mientras miraba solo el aroma, lo que lo convertía en un artículo muy caro. Poder beber algo así sin ninguna carga durante la guerra. Después de todo, los generales son diferentes. Es por eso que la gente tiene que adelantarse y ver. Había hecho todo lo posible para tener éxito, pero los resultados no fueron muy fáciles. Al menos ascendió a la posición de caballero comendador, pero este era solo un trabajo temporal. Todavía quedaba un largo camino por recorrer para ascender formalmente a las filas de la longevidad. En este sentido, Clara comenzó a sentir un profundo sentimiento de envidia hacia Nausen, quien había ascendido a la posición de general, la posición más alta, solo con sus propias fuerzas. En ese momento, mirando a Clara, Nausen llenó su vaso y habló en voz baja. Escuché la historia de que fuiste muy activo en esta batalla. Es un poco desafortunado que no pude verlo en persona. ¿En qué consiste la actividad? ¿No rompió el general prácticamente todas las placas? Todo lo que hice fue ponerle una cuchara. Nada realmente grandioso. En realidad, lo que hizo Clara no fue tan bueno. Debido a que dejó incluso a los caballeros en el norte, todo lo que podía hacer era liderar a un pequeño número de soldados enviados a toda prisa al campamento enemigo colapsado y eliminar a los restos. Ella era de un paladín,
por lo que su poder de combate no era tan fuerte y no podía demostrar un poder trascendente como Cromwell, por lo que había límites obvios para sus capacidades. Pero, mirando a Clara así, Nausen dijo con una sonrisa tranquila, no digas eso, cumplir con tu deber como soldado del imperio es algo noble en sí mismo. Tal como soy, como eres tú, acabas de cumplir tus deberes admirablemente, capitán. Clara se siente un poco desconsolada por sus palabras de aliento. Luego, Nausen bebió ligeramente una taza de té y continuó hablando. En ese sentido, me gustaría hacer una sugerencia para ti. ¿Estará bien? Sí, propuesta. ¿Te refieres? Que, al escuchar algo significativo, Clara expresó curiosidad. A ella, Nausen le habló en un tono tranquilo con una sonrisa seria. Quiero darte el rango de general. ¿Cómo? Gobernante. General. ¿Te refieres al trabajo? Una historia sin precedentes. Ante esto, el rostro de Clara comenzó a mostrar una sorpresa y una anticipación que no podían ocultar. General. Ese. Lo es realmente, para mí realmente, jejeje, ¿la reacción es demasiado dramática? Pero honestamente lo es. Richard también se aferra al rango de general, pero tú solo te mantienes en un rango mediocre. Si no te importa, te voy a sellar como un general bajo mi autoridad. ¿Cómo estás? Artículo. Bien. Si haces eso, me sentiré honrado. De ahora en adelante, haré todo lo posible por el bien del general y el imperio. Aunque se contó una historia similar mientras planeaba con el general Neto. Sin embargo, debido a su falta de habilidades y a los lamentables logros que no siguieron a su suerte, perdió muchas oportunidades de convertirse en general. Al final, fueron Ricardo y Guillermo los primeros en convertirse en generales según el contrato con Neto. En un coche que siempre llevaba gafas de policía, el puesto de general que le ofrecía Nausen era atractivo en muchos sentidos. Es por eso que la gente tiene que alinearse bien. Lo que Neto no pudo hacer mientras se preocupaba, Nausen lo resuelve de inmediato así. En efecto, el general. Era a Nausen a quien debería haber seguido desde el principio. Así que, sin dudarlo, Clara aceptó las palabras de Nausen y se sintió presa de una gran emoción. En ese momento, por cierto, sí, mirando a Clara, Nausen habló con voz significativa. Antes de eso, me gustaría darle una orden. ¿Estará bien? Sí, el general Nausen todavía habla en voz baja, pero, justo después de escuchar sus palabras, una profunda expresión de perplejidad comenzó a asentarse en el rostro de Clara. Gobernante. General, pero eso, ¿por qué? No. ¿Qué? Si no te gusta, es algo que nunca sucedió. Ah. No, debajo. Lo haré. No lo hagas, comprar. De hecho, siempre he querido hacer eso también, gritó Clara con urgencia. En respuesta, Nausen puso una amable sonrisa en sus labios. Comenzó a mostrar una sonrisa tan cálida como si pudiera sentir su amabilidad. Ojo por ojo. Capítulo 68, no era así cuando Cromwell estaba presente. Maldita sí. Ese maldito tipo Nausen. Un tiempo de oscuridad. Solo, montando guardia en las murallas del castillo, el general Neto no podía contener sus sentimientos de irritación en muchos sentidos. El ejército imperial obtuvo una victoria sin precedentes en esta batalla, que muchos esperaban que no fuera fácil. Debido a esto, el país de origen estaba dando una gran recompensa a aquellos que participaban en esta batalla. A la longevidad que fabricaba el baile se le otorgaba un rango gubernamental y un premio en metálico más altos que antes al sumar sus logros, y en particular, en el caso del comandante en jefe, el general Nausen. Incluso se le otorgó el título de conde según la orden del emperador. Para ella, que originalmente era una aristócrata caída, era como si hubiera lavado toda la tristeza que había recibido hasta entonces. Pero, a pesar de esta abrumadora victoria, muchas personas están disfrutando de la recompensa que recibieron por sus logros. De hecho, las ganancias que el general Neto pudo obtener de esta guerra fueron casi inexistentes. De hecho, si lo miras, era algo natural. Sus logros en esta batalla fueron prácticamente inexistentes. Desde el comienzo de la batalla, se colocaron en la retaguardia, y los soldados que se les dieron bajo su mando eran todos desagradables. El general Neto, que quiso hacer tal contribución, pero ni siquiera se le dio la oportunidad de hacerlo, y de hecho tuvo que chuparse los dedos. Contra una discriminación tan abierta, incluso consideró quejarse a Nausen, pero, pronto tuvo que renunciar a esa idea. La oponente era Nausen, que estaba decidida a anhelarlo desde el principio, e incluso su posición era la de una general que ni siquiera su familia podía tocar. Literalmente, Nausen en la posición de pleno poder, ya que estaba por encima de Cromwell y otros en el pasado. Ya no había forma de tocarla así que el general Neto no tuvo más remedio que hacer lo que le decían que se callara mientras rechinaba los dientes. Maldita sí. ¿Dónde terminas tu agradecimiento?
Una unidad como esta, me iré de inmediato y te la daré. Según las últimas noticias, se confirmó el envío del equipo de auditoría desde el país de origen. No era normal que los morcos que estaban a cargo de un eje del imperio se dieran la vuelta y, sobre todo, el general Bagoin, que finalmente fue exiliado a su país de origen, presentó formalmente una petición y lanzó un contraataque masivo. Como general Bagoin, que se vio prácticamente obligado a marcharse, no tenía nada que perder, por lo que comenzó a movilizar todas sus conexiones personales para atacar a la familia del norte a la que pertenecían Neto y Tora. En estas circunstancias, el hecho de que tuviera al menos una victoria aplastante aquí permitió al general Neto dar un paso atrás de la espada de agradecimiento que se escabullía sobre su cabeza. Aunque veía poco beneficio de sus hazañas, solo eso valía la pena venir aquí desde el punto de vista del general Neto. Así que en este momento, no importa cuán perruna sea la situación, por ahora, creo que es mejor permanecer en silencio. El general Neto subió y bajó las paredes en silencio, reprimiendo la sensación de fatiga. En ese momento, general, Clara, una voz de bienvenida en su oído. En respuesta, el general Neto enderezó su expresión de molestia y comenzó a acercarse a ella. ¿Está bien? Después de todo, comenzaron las gracias. Está bien, ahora que es así, no tendremos más remedio que salvarnos aquí por un tiempo. Suspiro. Eso no es bueno, quiero volver lo antes posible. Para ser honesto, es molesto encontrarse con él mientras lo miras así. Yo también, sin nada que hacer. Prácticamente el único placer que le quedaba al general Neto era pasar tiempo con Clara, una mujer que lo ama sin traicionarlo bajo ninguna circunstancia. Gracias a ella, el general Neto pudo soportar esta difícil situación en silencio, y siempre estuvo agradecido por ello, de verdad. No sé nada más, pero elegir a esta mujer fue lo mejor. Es realmente una pérdida de dinero para el hijo de Cromwell. Mientras pensaba en eso, una profunda sonrisa comenzó a crecer en los labios del general Neto. En ese momento, oye, general. De hecho, escuché una gran historia hace un tiempo. ¿Gran historia? ¿Qué es? Clara habla con expresión seria en respuesta a la pregunta del general Neto, escuchando la información que salía de su boca. En la mente del general Neto, comenzaron a surgir sentimientos de profunda curiosidad y un poco de preocupación al mismo tiempo en lugar de la frustración que había permanecido hasta ahora. ¿Cómo es? ¿No es un desperdicio pasar tiempo aquí viendo a Nausen darse cuenta? ¿No sería mucho mejor ir allí y tratar de apoderarse de él? Ciertamente no está mal si ese es el caso, pero quizás la situación actual sea un poco así. Si lo que dijo Clara tiene éxito, podrás tocar bastante dinero. Además, si lo haces bien, también podrás aprovechar la oportunidad para montar una bola bastante grande. Pero, aparte de esa posibilidad, este trabajo iba acompañado de un gran riesgo, y si no había suerte, había espacio para invitar a una gran crisis. Sobre todo, no sé si es lo habitual. Como ahora es el momento de ejercer la libertad condicional tanto como sea posible, el general Neto no tuvo más remedio que mantener una actitud cautelosa. En cuanto a su reacción, dijo Clara con voz un poco decepcionada. General, no va a renunciar a esta buena oportunidad, ¿verdad? Es decir, como dije, también hay días de acción de gracias. Es un poco arriesgado hacer algo. El Día de Acción de Gracias se está llevando a cabo en el norte, a cientos de kilómetros de aquí. Además, fue lo mismo en esta batalla, pero no he podido construir una pelota en estos días, así que no debería intentar lograr resultados de alguna manera. De verdad. Es algo que sigo sintiendo, pero últimamente te has vuelto demasiado tímido. Escuché que no eras así cuando Cromwell era en el pasado. Las palabras de Clara tocaron sutilmente su orgullo. Al oír esto, el general Neto dejó a un lado su ansiedad anterior y comenzó a pensar más seriamente en su trabajo. Exactamente. Eso sería mucho mejor que sufrir la molestia de ese viejo general aquí. Aunque existen riesgos. Bueno, eso es suficiente si no te atrapan. Desde el momento en que se mencionó el nombre de Cromwell, el general Neto comenzó a considerar las cosas de la manera más positiva posible. Y después de un tiempo, finalmente se decidió y le habló con la mayor confianza a la mujer frente a él. Ahora que lo pienso, creo que tienes razón, Clara. Después de todo, sería mejor hacer algo que quedarse quieto. Yo también lo sabía. Seguramente, mi general Neto, todo estará bien. Clara sonríe alegremente, elogiando la decisión del general Neto. Al mismo tiempo, en su corazón, comenzó a sentir una alegría genuina de que las cosas iban según lo planeado. Es genial, estaba pensando en reducir mis pérdidas después de ver la situación, pero aprovechemos esta oportunidad para ponerle fin. ¿Está bien? Vamos. El general Neto y sus amigos abandonan la fortaleza con Clara con una expresión de alivio en sus rostros. Al verlos alejarse de la dirección directa de Nausen y trasladarse a la región de Florín, más al sur, Richard se preguntó, ¿allí? ¿General?
¿Por qué los envías así? Espero que los perdones así. ¿Perdón? Ah. No. Ese. No puede ser. Aún así. ¿O sí? No. Yo. Simplemente no entiendo la situación actual. Richard hizo una pregunta con cautela, estremeciéndose ante la actitud de Nausan de liberar por un momento maná que contenía vida. Si era para vengarse de Cranwell, pensó, por supuesto, que mantendría a esos dos a su lado. No obstante, Nausan aceptó de buen grado la solicitud de cambio de posición presentada por los dos. Richard no pudo evitar sentir una profunda duda al respecto. Y sobre esto, dijo Nausan con voz tranquila, con una sonrisa tranquila en sus labios, para sacar a la presa. Hay que poner bien el cebo. Sí. ¿Qué es eso? Vaya. Después de dejar palabras significativas, Nausan entra con una sonrisa amable. Mientras cuestionaba su apariencia de esta manera, sintiendo algo espeluznante, Richard no pudo hacer más preguntas y se limitó a seguir a Nausan. Richard, que tenía preguntas que no se resolvieron de inmediato, pasó el tiempo dando vueltas en silencio como subordinado de Nausan, y su pregunta llegó unos 3 meses después. Naturalmente, se resolvió con una noticia que hizo ruido a toda la región sur. Lo siento, acabo de llegar aquí, pero te dejo con un trabajo como este nuevamente. No. No hay nada que puedas hacer al respecto en la situación actual. Por favor, ten cuidado. El general Benelita saluda cortésmente al general Franklin cuando abandona el fuerte. Sin embargo, en este momento, la apariencia del grupo de Franklin y Cranwell frente a sus ojos era diferente en muchos aspectos de cuando se fue a resolver los asuntos de la tribu Mock hace un tiempo. En ese momento, como era literalmente una situación ir a una batalla en el campo, tuve que moverme completamente armado mientras montaba un caballo de guerra. Sin embargo, en este momento, sus ropas y equipaje eran incomparablemente más ligeros de lo que eran entonces, y su armamento también era relativamente espacioso. Al mismo tiempo, lo que estás montando no es un caballo de guerra, sino más bien un simple carruaje. Pero, en ese momento, sus corazones se llenaron de una determinación que era tan desgarradora como la de los Morks, un hecho que Benelita también sabía. Esta vez, el lugar al que se dirigían era el campo de batalla. Sin embargo, no es una guerra con pistolas y cuchillos. Un campo de batalla que lucha con la boca y el abanico. El destino era la capital de los rebeldes, Filadelfia. Capítulo 69, Documento judicial. Salimos de Fort Stanwyck y nos dirigimos a la zona de Filadelfia. Había 2 razones por las que nos dirigíamos al lugar que sirve como capital de los rebeldes. Uno de ellos tenía que ver con una cita previa entre el general Franklin y yo. ¿Estás nervioso? Sí, mucho más de lo que pensaba. Vaya, no hay necesidad de estar tan ansioso por eso. Por mucho que sea, Cranwell y usted no podrán decir nada a la ligera. ¿Qué? Gracias por decir eso, pero... De todos modos, es la primera vez que experimento algo así. Visitar la casa de tu amante es. No pienses demasiado grandilocuentemente, solo piensa en sorprenderte con nuestra casa. Franklin habla con una sonrisa. Mientras escuchaba sus palabras, dejé escapar un profundo suspiro en la tensión que aún persistía. Fue el primer gol de este viaje y el objetivo original, para decirlo en una palabra, fue caso de reunión, es todo. El deseo de Franklin de ir conmigo a la casa de sus padres. No había ninguna razón en particular para negarse, y más que cualquier otra cosa, como era lo que ella quería, lo acepté con gusto. Aparte de eso, en este momento no pude evitar estar nervioso por esto. En la historia original, se dio poca información sobre la familia de Franklin. Sin embargo, estaba en la posición general a una edad temprana y, a juzgar por su elegancia habitual, lo más probable es que perteneciera a una familia de alto rango. En ese sentido, la escena que me viene a la mente de forma natural en este momento es una situación como, no conozcas a mi hija, que suele aparecer en los dramas. Aunque Franklin dijo que estaba bien, honestamente no pude evitar preocuparme de que algo así pudiera suceder. Vaya. Estemos tranquilos, pero como dijo Little, el valor de mi nombre no es tan pequeño. Aunque lo pareciera, Cranwell tenía una reputación incluso entre los rebeldes. Además, como los logros que ha conseguido hasta ahora desde que se convirtió en rebelde también son formidables, empecé a calmar mi ansiedad actual, pensando que no existiría tal cosa. Por cierto. Entonces, ¿cómo funciona eso al final? En realidad, teníamos una promesa, pero ¿no es esa la razón por la que vamos a ir esta vez? ¿Te refieres a eso? Con el fin de empujar la sensación incómoda que no desaparece fácilmente a un rincón. Al mismo tiempo, de hecho, lo más importante. Para discutir lo que realmente determinó este viaje, cambié el tema de conversación. Franklin habló de esto con una expresión más seria en su rostro. Para ser honesto, no es fácil revertir esta situación con nuestras propias fuerzas en este momento.
Como ustedes saben, el número de 30.000 es en realidad casi todas las fuerzas que nuestros rebeldes pueden proyectar, excluyendo a los defensores. 15.000 soldados regulares y 15.000 milicias que Gates hizo estallar esta vez. En el caso de la milicia, incluso si fue posible recoger el sentimiento público y complementarlo de alguna manera, la desintegración del ejército regular fue una pérdida dolorosa en muchos sentidos. No era fácil entrenar a más de 10.000 soldados y, sobre todo, no había tiempo suficiente para entrenar un ejército regular en la situación actual, donde podría llegar el ejército imperial del sur victorioso. En esta situación, la defensa de la región de Carolina del Norte, por no hablar de la recuperación de la región perdida de Carolina del Sur, era incierta. Si incluso Carolina del Norte está perforada, entonces la región virgen del norte. La siguiente es Filadelfia, la capital. No sé lo de Carolina del Norte, pero tengo que defender la zona virgen incondicionalmente. Pero usted no tiene una condición médica, ¿verdad? Se dice que la situación aquí puede aliviarse por el momento, pero aún así, no podemos retirar imprudentemente nuestras tropas ante el hecho de que el ejército imperial puede bajar de la región de Maple en cualquier momento. ¿Está bien? Y es por eso que este viaje es tan importante para nosotros. ¿Hay alguna manera? Supongo que puedes decírmelo ahora. Franklin, que llegó hasta aquí, dijo algo como si hubiera algo, pero por razones de seguridad, Franklin no explicó todo lo posible. Así que le pregunté una vez más, en este carruaje solo con nosotros dos. Con respecto a esto, el general Franklin miró a su alrededor una vez más y habló en voz baja. En realidad, hay una persona muy importante en el área de Filadelfia en este momento. Quizás, alguien que pueda revertir la situación desfavorable hasta ahora de una vez. Eso es. ¿Quién eres tú? Al oír sus palabras, que me parecieron inusitadamente pesadas, volví a hacer la pregunta como si pelara una cebolla. Y sobre esto, me susurró el general Franklin al oído en voz baja. El reino de France. Sí, apareció un nombre inesperado. No pude evitar sentir una profunda sorpresa. Reino de France. Era un país que no aparecía directamente en la obra original. Un país cuyo nombre y escenario han sido fielmente descritos. Como país poderoso situado en las inmediaciones del continente del Imperio Británico al otro lado del mar, su propio poder nacional fue evaluado como igual o un nivel superior al del Imperio Británico. Debido a su proximidad geográfica, siempre ha tenido una relación antagónica con el Reino de Gran Bretaña y casi antes de que los rebeldes se rebelaran, libró una sangrienta guerra con el Imperio Británico durante 7 años en su colonia y finalmente fue derrotado. Debido a estos antecedentes, el Reino de France tenía un rencor contra el Imperio Británico que les roería los dientes, e incluso ahora solo están buscando una oportunidad para darle una oportunidad al Imperio. Era información sobre el país que yo conocía llamado Reino de France. Y ahora, el general Franklin me decía que un emisario enviado desde el Reino de Francisco estaba en la región de Filadelfia. Hay un dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En ese sentido, si el reino de Francisco comienza a ayudarnos, podríamos ser capaces de revertir esta difícil situación. Hasta ahora, en términos de poder nacional puro, había una brecha desesperada entre los rebeldes y el ejército imperial. En esta situación, el hecho de que los rebeldes hubieran resistido hasta este punto era algo grandioso en sí mismo en muchos sentidos. En este momento, a pesar de que fue derrotado una vez, si el reino de France, que tenía un poder nacional igual al del imperio, se movía, podría anular todo el juego por sí mismo. Pero no será fácil. Hasta donde yo sé, escuché que la situación interna del reino de France no es muy buena. Sí, ¿lo sabes? De hecho, esa es la razón por la que nos convocan y nos dirigimos allí por orden del Consejo. Sí, expresé mis dudas sobre las palabras del general Franklin. Sobre esto me habló con voz seria. ¿No somos nosotros los que hemos hecho muchas contribuciones en la guerra hasta ahora? Tal vez sea una intención de utilizar esa parte políticamente. Según lo que escuché, la razón por la que el reino de Francisco envió un emisario en primer lugar fue para escuchar más detalles sobre la batalla de Saratoga. ¿Está bien? Después de todo, se le llama una especie de creador de estado de ánimo. ¿Puedo interpretarlo de esa manera? Sí, claro. Para ser honesto, es un poco vergonzoso vaciar los cables debido a este papel, pero la persona misma lo pidió. El general Franklin, que habla con un poco de insatisfacción. Sin embargo, al mirarla, que de alguna manera siente una extraña sensación de anticipación, llegué a pensar que este trabajo tiene un significado ligeramente diferente para ella. De todos modos, dada la importancia del trabajo, la respuesta es ayudar un poco. A propósito, ¿quién es la persona que vino como emisario? De hecho, dado que ella es la persona más importante con la que tenemos que lidiar, le hice una pregunta para averiguar si yo era alguien de quien había oído hablar en el entorno. Y sobre esto,
dijo el general Franklin con una leve sonrisa irónica. Yo tampoco lo sé exactamente. Escuché que ella es la madrina del rey Franz. También hay una historia sobre un profesor, pero está claro que vino alguien de un nivel bastante alto. El nombre está claro, una vista de la ciudad de Filadelfia frente a ti. Para ser honesto, según mis estándares, mirar el lugar que tiene una mirada más cercana al campo que a una ciudad. La persona estaba escuchando la historia que contaba la secretaria detrás de él. Entonces, se dice que los rebeldes han sufrido un golpe bastante fatal debido a la palada del hombre llamado Horenshaw Gates. Sí. Eso significa que, si no nos acercamos ahora mismo, el reino de Francia estará en peligro. ¿Puedo tomarlo así? Quizás. Parece que sí. Por supuesto, resistiremos hasta cierto punto como lo hemos hecho hasta ahora, pero parece claro que la situación de guerra ha vuelto al punto de partida. La secretaria que terminó así el último informe, a lo que él respondió. Su maestro giró lentamente la cabeza y comenzó a mirar en esta dirección. Una hermosa mujer con ojos rojos y cabello plateado. Mirando su apariencia, parecía tener entre 20 y 30 años como máximo. Las huellas de los años en esos ojos rojos parecían transmitir el largo tiempo que había vivido. Lo entiendo. Por favor, váyanse. Sí, Su Excelencia. Después de hacer una reverencia a su amo de esa manera, el secretario abandonó la habitación. Justo después de que se fue, ella está callada. Su rostro comenzó a mostrar la emoción de un interés tranquilo. ¿Es divertido en muchos sentidos? Capítulo 70. Un encuentro incómodo en otro sentido. Una vista de la ciudad frente a ti, al mirar el lugar, que tiene una escala que es incomparable con cualquier cosa como el fuerte de Staqui o las aldeas aborígenes que he visto hasta ahora, no pude evitar sentir una sensación extraña en mi interior. Para ser honesto, he visto lugares similares en el juego muchas veces, pero hay una gran diferencia entre verlo en pantalla y verlo en la vida real. ¿Es esta una ciudad en un mundo de fantasía? Definitivamente es una sensación diferente a la de los pueblos pequeños. Una escena que te hace sentir como si estuvieras en un viaje al extranjero. Ese fue el momento en que estaba ocupado contemplando el entorno mientras me emocionaba por un momento. Todo ha llegado. Justo ahí, en las súbitas palabras del general Franklin, no pude evitar sentir que mi estado de ánimo iba cuesta abajo. Finalmente llegaste. El momento del encuentro, el lugar llamado la casa del general Franklin en cuestión. Al ver esto, comencé a sentirme como una prueba de cómo he estado en este mundo hasta ahora. Ya fuera que se tratara de admisiones universitarias o de conseguir un trabajo, odiaba entrevistas como esta, así que miré de cerca el lugar que Franklin señaló, sintiendo que algo andaba mal. Un lugar de reunión que se encuentra justo entre una casa familiar normal y una mansión de aristócratas en un mundo de fantasía. No era muy pequeño, pero mirando el lugar que no era muy grande, pude hacerme una idea aproximada del carácter del padre de Franklin, el llamado senador. Escuché que era bueno en los negocios y ganaba bastante dinero. Parece que tiene una personalidad frugal en muchos aspectos. Con ese pensamiento en mente, salí con cuidado de la carreta de Franklin. Justo después de eso, vemos a un grupo de personas. Delante de ellos, que a primera vista parecían sirvientes esperando a que llegáramos. El dueño, un hombre de mediana edad con flequillo recto, estaba de pie con un traje impecable. ¿Qué puedo decir? Se parece al que vi en el billete de $100. Este podría tener algo que ver con él, ya que originalmente era un personaje del juego, pero es una parte que no conozco. Así que, mirándolo, que parecía sentir una extraña familiaridad en su apariencia, lo saludé cortésmente con Franklin. Estoy en casa. Senador. El general Franklin, que habla con voz dura en muchos sentidos. Por otro lado, viéndola así, esa persona, miembro del Consejo Rebelde y padre del general Franklin, el senador Benjamin T. Franklin habló con una voz con un dejo de cautela. Vamos, hija. ¿Cómo has estado? Ya me conoces, ¿no? Debería haber uno o dos ojos liberados por el congresista. Poco. Dejemos de hablar de cosas sin sentido. Vine aquí hoy solo por el interés nacional. Y para presentar a alguien que podría ser parte de la familia. Entonces, con esas duras palabras, Franklin se dirigió directamente a la mansión. Al verla así, el senador Benjamin no pudo decir nada más y solo la miró con una expresión triste en su rostro. Al verlos a los dos así, comencé a sentir que la pintura era muy diferente en muchos aspectos de lo que había esperado hasta ahora. ¿Qué puedo decir? Parece que una palabra como crisis de la mediana edad viene a la mente. Me recuerda a una hija adolescente ruda y a su padre que lucha con eso. Fue en ese momento cuando me sentí extraño en muchos sentidos por ese hecho. Lo siento. Te veías mal desde el principio. Sí, No. De repente, el senador Benjamin se disculpó conmigo. Después de responder, sintiéndome avergonzado por nada, volví a inclinar la cabeza. Encantado de conocerte. Mi nombre es Edward Cromwell. Sí, escuché la historia.
Además, debo decir que ha sido de gran ayuda últimamente. Ante sus palabras de vergonzosa historia, me aclaré un poco la garganta y el senador Benjamin continuó hablando con una leve sonrisa. Está bien, ya que está claro que eres muy capaz en ambos lados. Además, si no fuera por ti. Estoy muy agradecida de no haber podido ver a mi hija así y, además, de que todos hubiéramos estado en juego. Se sienten las palabras del congresista Benjamín, que no son solo palabras vacías, sino una sinceridad considerable. Y yo sabía muy bien que su historia encajaba sin una sola desviación. De hecho, si no hubiera traicionado y escapado, el general Franklin ya habría muerto en este punto, y la batalla de Saratoga también era probable que hubiera sido derrotada como un perro justo antes de la batalla de Camden en la región de South Carolina. En que son muy conscientes de este hecho. Pude percibir que esta persona frente a mí no era, en muchos sentidos, una persona común, pero el general Franklin no era una persona común, por lo que sería natural que la espada también fuera dura con este. En cualquier caso, como resultado, la actitud de un miembro del consejo parecía mirarme bastante favorablemente. Con esta sensación de alivio, comencé a seguir al general Franklin, que había entrado antes en la mansión con él. Escuchémoslo, ¿está saliendo con mi hija? Sí, lo es. Sucedió después de que el general hablara por primera vez. Ese chico primero. O sea, hablamos. Un miembro del consejo que empieza a hacer caras que parecen complicadas en muchos sentidos para mis palabras, mirando su rostro, que parecía reflejar algo de arrepentimiento y alivio al mismo tiempo por el hecho de que su hija tuviera novio. Estoy obteniendo más. No pude evitar sentir que la pintura era muy diferente de lo que había imaginado en muchos aspectos. Francamente, no puedo darle mi hija a nadie. Oh. ¿Cómo te atreves a ser malo? Esperaba que saliera la misma historia. Lo que ve ahora es un padre típico con una hija, nada más y nada menos. Fue algo bueno para mí, que pensé que tal vez pasaría por un dolor de cabeza. Al mismo tiempo, no pude evitar preguntarme sobre la relación entre los dos padres e hijas, que de alguna manera eran demasiado frías. Ahora que lo pienso, el general Franklin nunca le ha llamado padre en todo el trayecto hasta aquí, ¿verdad? No importa cuán retrasado sea un miembro del cuerpo legislativo o un general, incluso considerando tal estatus social, se siente un poco demasiado rígido. En particular, no pude evitar pensar que debía haber algo mal entre ellos, dado que el general Franklin mostró una reacción abiertamente reacia a su padre. Al mismo tiempo, como amante, también creo que necesito escuchar los detalles cuando surja la oportunidad en el futuro, pero por ahora, será una exageración. No parece un tema ligero a primera vista. Más que nada. En este momento, tenemos un problema que necesita más atención que esa. Una vez más, mi encuentro con la familia del general Franklin en este viaje siempre fue secundario. Lo más importante en este momento es la reunión con el enviado del Reino de France programada para mañana. Por mucho que nuestro destino se decida en esa reunión, llegué a la conclusión de que después de resolver esta parte, podría ocuparme de otra cosa. En ese momento, me preguntaba cuándo saldría. Una ventana de información comenzó a aparecer ante mis ojos. Así que lo abrí, que ahora se siente bienvenido, y comencé a examinar el contenido. Búsqueda oculta, negociación. A pesar de sus esfuerzos, la pala del general Gates devolvió la guerra al punto de partida. Los rebeldes están tratando de unirse al Reino de France, el enemigo del imperio, con el fin de hacer un gran avance. Sin embargo, el Reino de Francisco no es un oponente fácil y las negociaciones atraviesan dificultades. Ayudar al senador Benjamín en la reunión de mañana para que las negociaciones sean exitosas. Los poderes dados por Dios ayudarán. Objetivo, alianza con el Reino de France. Recompensas, refuerzos múltiples, bendición de Dios, medio año. Una búsqueda con un contenido que se esperaba hasta cierto punto. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la recompensa. Era natural que los refuerzos fueran enviados por el Reino de France. El problema era el beneficio de protección de Dios que se otorgaba durante medio año. Hasta ahora, los beneficios de protección de Dios se habían dado más o menos en línea con las batallas o misiones posteriores. Pero ahora, el periodo del beneficio dado era de medio año. No fue en modo alguno poco tiempo. En otras palabras, significaba que la guerra que seguiría una vez que se concluyera la alianza podría estar en un nivel diferente al anterior. Una reunión es también una reunión. Más que eso, parece significar que la puerta del infierno se abrirá a continuación. Sintiéndome incómodo en muchos sentidos, acepté la búsqueda una vez. En cualquier caso, por mucho que sea necesario evitar el fracaso en las negociaciones, es con el pensamiento de que no hay más remedio que aceptar la pelea de barro que sucederá más adelante. Edificio de gobierno provisional ubicado en el centro de la ciudad de Filadelfia. Siguiendo al congresista Benjamín y avanzando a través de él, una vez más tomé una decisión sobre las negociaciones que seguirían. Por supuesto, era el congresista Benjamin, el portavoz oficial de los rebeldes, quien realmente estaba negociando
negociando, y nuestro papel no era más que un simple asistente. Sin embargo, a juzgar por el contenido de la misión que recibí ayer, así como por el hecho de que nos había llamado a este lugar lejano, estaba claro que tenía un trabajo importante que hacer. El lugar al que llegué con eso en mente, en lo que parecía ser una sala de conferencias bastante grande, solo se podían ver dos personas. Una persona que sostiene un documento que parece ser una secretaria, y la persona que parece ser el dios de la muerte en cuestión. Al contrario de lo que pensaba, mirarla a ella que es bastante joven y al mismo tiempo tiene un rostro que hace imposible no pensar en ella como una belleza. Sintiéndome aún más tenso, decidí observar la situación con la mayor calma posible. Esa persona, el canciller del Reino de France, un hombre llamado Eli Elat. Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos y el autor continúa la obra. Además en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedas disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. También te agradecemos que te suscribas, des me gusta y comentes. Gracias.